Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación de Conversemos B2B. En minutos le daremos inicio a este nuevo webinar titulado Esto es lo que no puedes dejar pasar de la resolución 2012 del 2022. Bueno, buenas tardes para todos. Me gustaría que primero me dijeran si me están escuchando bien, si me están viendo en este momento rápidamente ahí en el chat. Alguien que me colabore diciéndome si me están viendo perfecto, si hay interferencia. Mientras tanto, le pido a la persona de medios que me habilite para compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, a ver quiénes son los más juiciosos. Buenas tardes. Nos dice Nómina Cafi, Alfonso Arias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que me respondieron ahí por el chat. Diego Guerra. Perfecto. Listo. Esperemos a que me habiliten para compartir. Bueno, mientras tanto, pues quisiera contarles un poquito del tema que vamos a hablar hoy. Una resolución sale en el mes de octubre, perdón, finalizando octubre, y le hace unos cambios importantísimos a lo que conocemos hoy como pila. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que ya se está compartiendo. Ahora sí me gustaría que me dijeran si se está viendo bien la pantalla, si se está viendo para todos. Me dicen por ahí al fondo que sí, listo. Entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero es que tenemos que entender que la resolución de la que vamos a hablar el día de hoy, la resolución 2012 o 2012 del 2022, resolución del mes de octubre, importantísimo esto porque hay unos cambios que empiezan a regir a partir de noviembre y otros cambios que empiezan a regir a partir del 1 de diciembre. Todos los cambios son igual de importantísimos, sin embargo, pues hicimos como un estudio de la resolución, la miramos a profundidad y sacamos los apartes que más le interesan a las empresas. ¿Listo? Trae algunos cambios también para independientes, trae otros cambios para concejales, trae otros cambios para servidores públicos y demás, pero de lo que vamos a hablar hoy son los cambios más representativos que tienen que ver con las empresas. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a entender que la resolución trae como tal unos cambios a nivel normativo y otros cambios a nivel técnico. Las preguntas me las pueden ir haciendo a medida que vayamos avanzando dentro de esta charla, que pues pretendemos que no dure más de una hora y esperamos poder contestar todas las dudas que se den de esto, aunque yo sé que pues obviamente no, de pronto no alcancemos a abordarlas todas, pero pues espero que lo que vayamos a ver hoy quede completamente claro. Bueno, lo primero es que la resolución es el resultado de un trabajo en conjunto entre los operadores de pila, el MinSalud y la UGPP. Por ende, pues ustedes ya pueden de pronto divisar que los cambios que traen pues son demasiado estructurados. Cualquier resolución, cualquier normativa en donde intervenga UGPP, pues son normativas que realmente traen un trasfondo, que traen un cambio operativo y que incluso en muchas ocasiones traen un cambio de forma también. ¿Listo? La justificación realmente pues esta resolución se hace o se genera para poder bajar un poquitico la evasión de pago de seguridad social. Si ustedes miran de pronto lo que impulsó a hacer la resolución, pues se van a dar cuenta que en muchas de las ocasiones lo que tratan de hacer es poder quitarle las herramientas a aquellas personas que se aprovechan de los tipos y subtipos de cotizantes que existen como tal dentro del sistema para poder eludir los pagos a pensión, eludir los pagos a salud. Va muy enfocado también en aquellas afiliadoras, esas que uno ve en los postes de afíliese a ARL y a pensiones por tan solo 50.000 pesos mensuales. Entonces, pues, ¿cómo lo logran? Lo logran de esta manera, ¿sí? Haciendo evasión de pago de seguridad social y pues en última lo que realmente generan es un problema para la persona cuando se va a pensionar. Veo por acá en el sistema, me dicen, por favor, para que Medios me colabore, me dicen que hay 8 personas esperando que las admitan. ¿Listo? Lo primero, y aquí es donde vamos a empezar a tomar apuntes realmente,
la primera modificación y que creo yo que va a generar más traumatismos es la modificación de los tipos de aportantes 12 y 19. Para los que de pronto no están muy familiarizados con el tema de la pila, vamos a recordar que los tipos de aportantes número 12 son los aprendices en etapa lectiva y los tipos de aportante número 19 son los aprendices en etapa productiva. ¿Sí? ¿Cuál es realmente el cambio en esto? Resulta que, como les decía anteriormente, muchas empresas estaban evadiendo esa obligación de hacer el pago a seguridad social, marcando a los trabajadores como un aprendicena y simplemente se dedicaban a pagar la salud, a pagar riesgos, no pagaban pensión y no pagaban caja de compensación. Entonces, con la nueva resolución, lo que busca la resolución es que se cree una base de datos general a nivel nacional donde estén registrados todos los aprendices del SENA. Los operadores de información tendrán la obligación de entrar a esa base de datos, cotejar la información que me está reportando el empleador contra esa base de datos del SENA, que obviamente única y exclusivamente la puede elaborar el SENA, y va a verificar que las personas que lo estoy reportando en mi pila con tipos de cotizante número 12 y tipos de cotizante número 19 efectivamente sean aprendices, ya sea en etapa lectiva o en etapa productiva. ¿Qué va a pasar con las personas que no registran en esa base? Y este realmente es lo que para mí va a generar un traumatismo, porque estamos en Colombia y porque acá pues muchas veces hacemos la normativa, pero no nos preparamos para ponerla en vigencia. Lo que va a pasar es que las personas que no aparezcan en esa base de datos, pues simple y llanamente no podemos aportar a seguridad social, ¿sí? No vamos a poder pagar la pila no se va a dejar cargar si alguno de mis aprendices no aparecen en esa base. Entonces, primera tarea que vamos a sacar del día de hoy es hacer esa consulta dentro de la base de datos de SENA. La base de datos de SENA hoy en día ya está disponible, siempre ha estado porque realmente lo que va a hacer el SENA es tomar la información de su plataforma, que todos conocemos como SEA Aprendizaje o Caprendizaje, y esa es la plataforma que va a utilizar el mismo SENA para validar la cantidad de aprendices que tiene en ese momento activos. Eso lo hace por medio del sistema de gestión virtual de aprendices, en el que todas las empresas que tengan como tal por lo menos un aprendiz SENA, pues deberá estar googleado ahí, deberá tener su propio usuario, su propia contraseña. Entonces, en este momento, lo que tenemos que hacer de aquí al 30 de noviembre es poder verificar todos nuestros contratos de aprendizaje en esta plataforma, ¿sí? Si por alguna razón algún contrato de aprendizaje no aparece registrado todavía, yo como empleado puedo entrar y hacer el registro. Para esto, pues dentro de la plataforma existe una opción de registro, ¿sí? De registro de contratos, y usted podrá entrar a hacer el registro ahí. ¿Por qué se aconseja que se haga antes del 30 de noviembre? Porque esta resolución entra en vigencia para este tipo de casos a partir del 1 de diciembre. Pero el 1 de diciembre tengo que entrar a montar planillas del mes de noviembre. Eso quiere decir que si a 1 de diciembre alguno de mis aprendices SENA no está registrado todavía en este sistema, yo no voy a poder pagar la seguridad social del mes de noviembre. ¿Listo? Entonces, es importante que se haga aquí a noviembre. ¿Por qué? Porque si se hace posterior al 1 de diciembre el registro, pues de todas formas esto se va a tardar un tiempo porque la obligación del SENA es reportar ese contrato ante el Ministerio de Salud y Protección Social y pues después de que se hagan todas las validaciones efectivas, pues se va a permitir cargar la planilla. Entonces eso nos puede generar un pago de mora, ¿sí? Sobre todo para aquellas planillas que son muy grandes. Ahora, pilas con esto porque lo que están diciendo los operadores de información es, venga, si por alguna razón, ¿sí? Ajena a nuestra propia operación, es decir, si por alguna razón que sea única y exclusivamente del SENA, el aprendiz SENA no aparece dentro de la base, páguele como un dependiente y luego solicítele a las entidades la devolución del dinero. Mi recomendación es que no lo hagan, ¿sí? Mi recomendación es que podamos hacer toda la gestión de aquí al 30 de noviembre y posteriormente sí hacer los pagos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Cuando yo a un trabajador que es naturalmente aprendiz SENA y que tiene un contrato de aprendizaje, le llego a hacer una cotización como dependiente, eso a futuro podría generarme un inconveniente en un futuro litigio legal. ¿Sí? Entonces, eso por una parte. Por la otra, acá en Colombia, las personas que de pronto de una u otra manera manejan esos temas de pila,
sabemos y tenemos súper claro que las entidades nos devuelvan plata es prácticamente imposible, ¿sí? Que la caja de compensación me devuelva lo que yo les pagué de más es muy difícil y pues más aún las entidades de pensión. Entonces, pilas con esto y además recordemos que un gran porcentaje de la población aprendiz vienen de ser menores de edad o incluso son menores de edad. Por ende, yo tendría que virtualmente inventarme un fondo de pensiones donde la persona no va a estar afiliada. Tendría que inventarme una afiliación además para que la planilla se me deje pasar como dependiente. Entonces, para evitar cualquier inconveniente de estos, obviamente la primera recomendación es que lo que queda de esta semana y en las semanas venideras podamos hacer la consulta de todos nuestros aprendices de escena y que si hay aprendices de escena en etapa de precontratación, es decir, si estamos en este momento ingresándolos a la compañía, pues ya vayamos haciendo ese tipo de consultas para que no nos vaya pues a coger la tarde, normalmente como lo que es la costumbre colombiana. Importantísimo, segunda modificación, se agregaron validaciones adicionales para los subtipos de cotizante 2 y subtipo de cotizante 4. ¿Cuáles son los subtipos de cotizante? Recordemos que el subtipo de cotizante número, perdón, 3 y 4. El subtipo de cotizante número 3 es cotizante no obligado a cotizar pensión por edad, ¿sí? Subtipo de cotizante 4 es cotizante con requisitos cumplidos para pensión o para indemnización sustitutiva o devolución de saldos. En esto quiero detener un momentico porque hemos encontrado muchas veces en donde la empresa comete el fatal error de creer en lo que dice el trabajador, ¿sí? Simplemente lo he visto en muchas ocasiones, nos han llegado muchas consultas como esas de parte de nuestros clientes, donde nos dicen, es que Pepito Pérez me está diciendo que él considera, porque leyó la norma y él considera que ya tiene los requisitos cumplidos para pensión y me pasó una carta en donde me pide que no le siga descontando el aporte de pensión. Esto no es tan fácil, ¿sí? Lo primero es que para que exista esa condición, quien debe certificarlo es el fondo de pensiones respectivo del trabajador. ¿Listo? Pero adicional, ahora se inventaron una nueva validación, ¿sí? Que también es importante que la tengamos supremamente en cuenta. El operador de pila ahora deberá cotejar la información de la misma manera que les estaba explicando ahorita con los aprendices de escena, tendrá que hacerlo con las personas que tengan estos subtipos de cotizantes. Pero en una base, ¿se sigue viendo la presentación? Creo que se detuvo la presentación. Bueno, creo que se detuvo la presentación en este momento. Voy a pedirle nuevamente al área de medios que me permita presentar. Listo, cosas de la tecnología. Listo, continuemos. Ahora se incluirá una nueva validación en donde las personas que tengan estos subtipos de cotizantes dentro de la pila, es decir, el subtipo cotizante 3 y 4, pues deberán no aparecer, y atención a esto porque esto es un poquito confuso, deberán no aparecer en la base de datos de personas no autorizadas para tener este subtipo de cotizante. Es decir, va a existir una base de datos donde no va a estar la gente que sí puede estar, sino que va a estar la gente que no puede tener este subtipo de cotizante. Y eso pues naturalmente se puede determinar por la edad, ¿sí? Ese es uno de los factores claves. Eso quiere decir que las personas que de pronto tengan entre los 18 y los 50 años aparecen en esa base, ¿sí? Y mientras aparezcan en esa base no podrán tener ninguno de los dos subtipos de cotizante. Entonces, esta validación también la va a hacer el operador, pero en este caso, quien se encargará de suministrar la información a los operadores para que se haga la respectiva validación será la unidad de gestión de pensiones y parafiscales. Otro punto neurálgico de la resolución. ¿Por qué? Porque bien sabemos que la información entre entidades acá en Colombia es demasiado demorada. Eso quiere decir que muy probablemente ese espacio entre lo que tiene que, entre ese espacio de tiempo, perdón, que va a transcurrir entre
que los fondos de pensiones le reporten a la OGPP modifique nuevamente sus archivos, sus registros y lo haga público para los operadores, pues va a ser un tiempo muy largo, ¿sí? Por ende, lo más seguro es que en muchas ocasiones se vayan a presentar problemas al momento de pagar las planillas que tengan estos subtipos de cotizantes. Vuelvo a lo mismo, la solución no sería pagarle como un empleado dependiente. Yo creo que en ese caso lo que aconsejaría yo sería que las personas que de pronto se presente este inconveniente se paguen una planilla aparte y se pague la planilla hasta que se pueda subsanar como tal el inconveniente, ¿sí? De pronto incurramos algunos días en mora, pero pues no vamos a tener inconvenientes futuros. Recordemos también que las personas que tienen el subtipo de cotizante número 3 solo pueden ser utilizados por colombianos hombres que se encuentren entre los 55 y los 62 años de edad. Y las colombianas mujeres que estén entre los 50 y los 57 años de edad. ¿Listo? El subtipo de cotizante 4 lo pueden utilizar los colombianos hombres que tengan entre 62 años de edad y las mujeres colombianas, perdón, que sean mayores de 62 años de edad y las personas colombianas, las mujeres colombianas que sean mayores de 57 años. ¿Listo? Entonces, como les digo, esta información va a ser cotejada o va a ser elaborada por la OGPP, pero quien va a corroborar la información, los encargados de corroborar la información van a ser la registraduría y el registro único de afiliados. Es decir, entre estas dos entidades se encargarán de validar que las personas que están con esos tipos de cotizantes pues tengan la edad necesaria o la edad mínima requerida para poder tener ese subtipo de cotizante. Entonces, pilas con la empresa, porque en el momento en que cualquier trabajador llegue o se acerque a las oficinas de gestión humana, de recursos humanos, por algunas entidades, a solicitar que no se le siga realizando la deducción por pensión, pues mi primera obligación como empresa va a ser verificar los datos mínimos de esta persona, que en este caso son la edad, ¿listo? Fecha de nacimiento versus fecha actual. Y pues tengo que validar que el primer requisito se cumpla, y es que si es hombre, tenga más de 55 años de edad, si es mujer, tenga más de 50 años de edad para para el caso de subtipo 3, y cuando sea subtipo de cotizante 4, que por lo menos sea mayor de 62 años en el caso de un hombre y mayor de 57 años en el caso de la mujer. ¿Listo? Tercera modificación importante, yo sé que de pronto esta modificación para muchos va a sonar un poquito extraña, pero es la desaparición por completo de las planillas tipo X. Para los que de pronto no están tan familiarizados, las planillas tipo X son las planillas que utilizan las empresas que están en procesos de liquidación, en procesos de reestructuración o procesos concursales, ¿sí? Esta planilla se va a eliminar por una razón, y es que la UGPP y el Ministerio de Salud y Protección Social identificaron que muchas empresas las estaban utilizando de manera inadecuada para no pagar los aportes a seguridad social por la base mínima, que todos sabemos que es el salario mínimo. Es decir, esta planilla se podía utilizar para pagar bases inferiores al salario mínimo. Entonces, esta planilla va a desaparecer, y a partir de la fecha, las empresas que se encuentren en alguna de estas tres categorías, ya sea en liquidación, en reestructuración o en procesos concursales, van a tener que hacer sus aportes por medio de una planilla tipo E. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengamos muy en cuenta, por si acaso en alguna de las empresas de las personas que nos están viendo en este momento, pues se maneja alguna planilla o se maneja alguna empresa que esté en esta situación actualmente. Cuarta modificación importante, y este también va a ser un punto neurálgico. Ustedes recuerdan que por allá por marzo de este año salió el decreto 768, perdón, del 2022, ¿sí? ¿Qué decía ese decreto? Pues bueno, actualizaba la nueva tabla de clasificación de actividades económicas, pero no para la DIAN, sino para las administradoras de riesgos laborales. Y aquí pues nos pusieron una tarea adicional. ¿Por qué? Porque ahora yo tenía que verificar en cuál de esas categorías se encontraba mi empresa, pero también tenía que verificar cuántos centros de trabajo tenía yo y a qué categoría correspondía cada centro de trabajo.
Esto es un problema para las empresas que de pronto tienen personas en bodega, personas comerciales, mensajeros, personas de oficina, personas de pronto en plantas de producción, personas en asesoría. Entonces, como son varios centros de trabajo y como son varios riesgos laborales que se manejan de manera distinta, yo tenía que entrar a clasificar cada uno de estos riesgos. El decreto 768 del 2022 nos pone unos plazos, pero lo que hace la resolución 2012 de 2022 es cortar el plazo. Es decir, las empresas que al día de hoy, o mejor aún, las empresas que al día 1 de diciembre no hayan hecho su recategorización, ¿sí? De la empresa general y no hayan hecho la recategorización de los centros de trabajo, simple y llanamente no van a poder aportar a seguridad social, ¿sí? ¿Y por qué? Porque recordemos que en este momento la pila como tal no me pide el código, pero a partir del 1 de diciembre sí me va a pedir el código. Me va a pedir el código de cada centro de trabajo y me va a pedir el código general de la empresa. Entonces, si yo no tengo alguno de los dos, no puedo aportar a seguridad social. Para las personas que suben las planillas de seguridad social por medio de archivo plano, recordemos que hasta el momento los archivos planos tienen 97 campos y a partir del 1 de diciembre va a tener 98 campos. Ese campo número 98 pues se va a tratar del registro del código de la actividad económica. ¿Listo? Recordemos que ese código va a ser de 7 caracteres y la pila solo permitirá pues registrar los 7 caracteres correspondientes al código. Esperemos que para esto no vayan a haber inconvenientes. Solamente hay una pequeña excepción en cuanto a esto, porque esto es de manera obligatoria, y la única excepción va a ser para los aportantes independientes que por cuenta propia, por voluntad propia, deciden aportar a riesgos. Ellos no van a tener esta obligación. De resto, todos los tipos de aportantes tienen la obligación de registrar el código de la actividad económica y el código de la actividad económica del centro de trabajo en cada planilla de liquidación de aportes. Es importante entender, ¿sí? Como les venía diciendo, que no todos los centros de trabajo pueden tener la misma actividad. Una es la actividad económica de la empresa y otra muy distinta es la actividad económica del centro de trabajo. Un ejemplo puntual son las empresas que se dedican a asesoría, como nosotros, ¿sí? Y que tienen de pronto un área de logística, un área de mensajería, pues el mensajero, si bien es cierto que no hace parte de la razón social de la actividad económica principal de la empresa, pues genera también, o también trabaja para la empresa, pero con otra actividad, ¿listo? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, así que segunda tarea, verifiquemos que nuestra empresa ya haya hecho la recategorización, yo no lo puedo hacer solo, tengo que hacerlo en compañía de mi ARL, por ende tampoco es tan fácil, si a 1 de diciembre yo no tengo esto, pues tengo que obligatoriamente comunicarme con mi ARL por unas razones que no puedo inventarme el centro de trabajo, ¿sí? Esto va a estar cotejado contra las bases de datos de las ARLs que a su vez se reportaron al Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, si a mí se me olvidó hacer la recategorización de mi empresa, si a mí se me olvidó hacer la recategorización de mis centros de trabajo, y yo me los invento en la pila y digo, pues voy a poner cualquier centro de trabajo y voy a poner cualquier actividad económica de la empresa, pues lo que va a hacer la pila rápidamente es ir a verificar entre las empresas que ya están reportadas ante el MinSalud y si no aparece, pues simple y llanamente no puede subir seguridad social. ¿Listo? Entonces, no lo dejamos para el 1 de diciembre. Todavía nos queda un tiempo prudencial, nos quedan aproximadamente 20 días del mes de noviembre para que podamos hacer todo este tipo de cambios. La quinta modificación importantísima es que se habilitará la planilla para pagos de aportantes requeridos por la OMP. Este pues es un poquitico más técnico. Recordemos que desde hace unos años, si no estoy mal desde el año 2016, en las reformas tributarias se han venido adelantando una serie de beneficios tributarios. Muchas empresas de manera equivocada accedieron a esos beneficios y entraron a hacer planillas de pago de seguridad social para poder quedar a pasar con la OMP, pero resulta que no cumplían algún requisito para poder ser beneficiarios de esos beneficios tributarios, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? En algunos de esos beneficios, como por ejemplo era el pago de los intereses moratorios o la reducción de los intereses moratorios hasta el 80%,
en los subsistemas diferentes a pensión, pues muchas empresas se hicieron acreedoras de ese beneficio cuando no tenían el derecho todavía. Entonces, cuando UGPP les dijo, no, yo necesito que ustedes me paguen completo porque ustedes no podían acceder al derecho al beneficio tributario, pues prácticamente les tocaba volver a pagar la planilla entera, ¿sí? Porque recordemos que yo en la planilla puedo modificar los aportes a seguridad social, las cotizaciones, puedo modificarlas de mil maneras, pero los intereses moratorios no los puedo modificar. Entonces, para poder calcular intereses moratorios, tenía que volver a calcular cotizaciones. Para este tipo de casos, se habilitaron las planillas O y U, que ya existían, pero se habilitaron para solamente pagar intereses moratorios. Eso pues con una condición exclusiva, y es que el aportante haya sido requerido por la OMPP, se haya cogido algún beneficio tributario y pues obviamente no tuviera el derecho a cogerse a ese beneficio tributario. Si el aportante cumple esas tres características, podrá utilizar la planilla tipo O la planilla tipo U para realizar la modificación o para realizar el valor de los aportes, perdón, el valor de los intereses moratorios que quedaron pendientes al momento en que se acogió a los beneficios de tener el derecho. Eso pues también para que lo tengamos supremamente claro. La sexta modificación, que también es muy importante, ¿sí? Es una validación adicional para los tipos de cotizante número 5. Recordemos que estos son cotizantes a quien se les ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos. ¿Qué va a pasar con esta validación? Se va a realizar en todas las planillas, ¿sí? Pero se va a exonerar de la validación a las personas o a las personas que contengan tipo de pensión 20 o tipo de pensión 21. Recordemos que la 20 es devolución de saldos y la 21 es indemnización sustitutiva de pensión para los tipos de planillas J, que es de pago de seguridad social en cumplimiento de una sentencia judicial, o que son acuerdos de pago con la UGPP, N de correcciones, o de planilla obligación de determinaciones de UGPP, U de planilla exclusiva de UGPP para pago a terceros, es decir, cuando UGPP entra, embarga las cuentas y luego realiza los pagos a seguridad social, y para las planillas M. Entonces, para que no suene tan enredado y para resumir, este tipo de planillas que contengan esos dos tipos de pensiones no van a tener la validación. De resto, cualquier planilla que contenga el tipo de cotizante número 5 también va a ser sometida a la revisión del archivo que estábamos hablando de atrás, que se va a encargar de elaborar un GPP, donde registran las personas que no tienen derecho a tener este tipo de cotizante. ¿Listo? Bueno, nos llegó aquí una primera pregunta. Nos pregunta Jorge, ¿cómo se maneja cuando la empresa le paga la salud compartida a una ex empleada que ya está pensionada? Jorge, no entiendo tu pregunta. ¿Cómo se maneja en qué? ¿Cómo se hace el pago o cuál es la inquietud que tienes como tal? Bueno, mientras que Jorge nos amplía la pregunta, voy a continuar. Vamos con la séptima modificación importante, novedad de retiro con ausentismo. Esto es importantísimo también, aunque esto ya se haya implementado durante el año 2022, en el mes de febrero. Esta resolución 2012 del 2022 lo que hizo fue como tal dejarlo escrito, ¿sí? Pero es para que lo tengamos supremamente en cuenta. A partir de la resolución, las novedades de retiro no podrán ir inmersas en la misma línea donde estoy marcando las novedades de ausentismo. Vamos a recordar cuáles son las novedades de ausentismo. SLN, que significa solicitud de licencia no remunerada. IGE, que significa incapacidad por enfermedad general. LMA, que significa licencia de maternidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis pequeñito, porque he visto muchas empresas que marcan licencia de maternidad para hombres. Y recordemos que ningún hombre en Colombia puede ser o puede tener licencia de maternidad. La licencia de maternidad naturalmente es para las mujeres. Entonces, cuando nos queramos referir a la licencia de paternidad, esa tendrá que ser marcada por medio de novedad LR, que es licencia remunerada. ¿Listo? La novedad BAC, que significa vacaciones, y la novedad IRL, que significa incapacidad por riesgos laborales. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que exista o que subsista dentro de un mismo mes
cualquiera de las novedades de ausentismo y que además también exista un retiro, el retiro tendrá que ser marcado en una casilla completamente, perdón, en una línea completamente distinta. ¿Listo? Lo que pasa es que hasta el año pasado yo podía poner la novedad de vacaciones y la novedad de retiro en la misma línea siempre y cuando las fechas no estuvieran pisadas. Me explico. Si la persona tenía novedad de vacaciones del 1 al 10 de diciembre, pues yo no podía marcar una novedad de retiro el 9 de diciembre. ¿Listo? Ahora tampoco lo puedo hacer. Solo que lo que me está obligando ahorita la planilla es que ahora la novedad de retiro la registro en una línea distinta. Esto, bueno, hasta acá van las siete modificaciones importantes que encontramos para empleadores como tal, para empresas. Y aquí una advertencia importantísima. El 30 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, se van a caer todos los operadores de pila. Entonces, para que lo tengamos súper claro. No importa si es ARUS, no importa si es mi planilla, no importa si es pago simple, no importa si es enlace operativo, si es aportes en línea, cualquiera de los operadores de pago en pila se cae el 30 de noviembre a las 3 de la tarde. ¿Qué van a hacer los operadores a las 3 de la tarde en adelante? No, eso sí no sabemos por cuánto tiempo. Se van a dedicar a eliminar planillas. ¿Cómo así que van a eliminar planillas? Claro que van a eliminar planillas. Van a eliminar todas las planillas que contengan las siguientes características. Van a eliminar planillas no pagadas, ojo a esto para que no se asusten, no pagadas que contengan cotizantes 12 y 19 que no se encuentren dentro del registro. Entonces, si resulta que yo, para de pronto ahorrarme tiempo, para de pronto, o por de pronto por olvido, ¿sí? Tengo por allá la planilla de septiembre pendiente de pago y la tengo con 2 aprendices en ahí. Y resulta que el 30 de noviembre el operador de pila entra, hace la validación de esos 2 aprendices SENA y uno de los dos no aparece dentro del registro de aprendices del SENA, simplemente la planilla queda automáticamente eliminada. ¿Listo? Pilas a eso porque puede que usted se lo olvide y puede que cuando entre el operador y no la vea pendiente de pago piense que ya la pagó y resulta que se va a meter en un problema. Planillas diferentes a los tipos N, que ya sabemos de qué es, J, Q, O y U, no pagadas que contengan los subtipos de cotizante 3 y 4 que se encuentren en el registro. Entonces, va a pasar exactamente con los tipos de cotizantes 2 y 19, va a entrar el operador, va a revisar que si la empresa tiene pendientes planillas de pago de esos tipos, donde se encuentran esos subtipos de cotizantes, pues las va a eliminar. ¿Listo? Planillas no pagadas tipo X, pilas por si acaso de pronto, porque eso pasa mucho. A veces trabajamos en empresas que anteriormente tuvieron otra sociedad que en este momento está en liquidación, que en este momento está en reestructuración y demás. Y resulta que yo no he pagado las planillas desde el mes de agosto, qué sé yo, ¿sí? Y que las tengo elaboradas por planilla tipo X. Pues en ese caso lo que va a tener es que volver a hacer las planillas por medio de planilla tipo E. ¿Listo? Y adicional a esto, pues también las planillas no pagadas que no contengan el registro del campo 98. Es decir, todas las planillas que yo les haya hecho la modificación en mi operador, ¿sí? Que no les haya registrado como tal el nuevo código de la actividad económica, que no haya registrado los códigos de las actividades económicas de los centros de trabajo, pues las planillas se van a eliminar automáticamente. Esto es importantísimo para las empresas que de una u otra manera de pronto están haciendo ajustes, de pronto hicieron alguna auditoría y dijeron, hijo madre, yo debo 10 millones de pesos en aporte y me voy a poner juicios durante este año y resulta que las montaron todas en octubre y no las han pagado todavía porque es que las iban a pagar de a poquitico, pues el 30 de noviembre esas planillas, como no tienen el código de la actividad económica porque se hicieron antes de que de que se hiciera la estructuración, pues las planillas van a quedar completamente eliminadas. ¿Listo? Entonces, si entran a esos operadores y no las encuentran, pues ya saben qué fue lo que pasó. No fue que ya las haya pagado, sino que definitivamente pues ya no las puede pagar. Tiene que volverlas a montar para poder pagarlas. Aquí nos pregunta EQ02. ¿Cuál es la diferencia entre la planilla O y la planilla U? Bueno, la planilla O es cuando la OGPP determina obligaciones, ¿sí? O cuando la OGPP hace acuerdos de pago. La planilla tipo U es la que se maneja para embargos de la OGPP. Es decir, la planilla tipo O todavía la puedo hacer yo como empresa, ¿sí?
todavía yo como empresa se la puedo solicitar al operador para que el operador me la suba y yo luego pues entro a pagarla para quedar pagando con la UGPP. Y la planilla tipo U lo que hace es que UGPP me embarga mis cuentas, con la plata que tengo en mis cuentas hacen las planillas y ellos mismos las pagan, ¿sí? Es decir, me quitan por completo el manejo de mis cuentas y me quitan la posibilidad de poder destinar los dineros. Entonces, cuando se trata de planillas tipo O es porque todavía el poder de la cuenta, del dinero y de la cuenta bancaria está en mis manos. Y cuando hablemos de planillas tipo U es porque ya sufrí un embargo por parte de la OGPP. ¿Listo? Bueno, a partir de este momento pues abrimos ahí espacios para dudas, aunque yo espero que yo trate de ser lo más claro posible en las 7 cosas que más nos van a causar dolores de cabeza si no las solucionamos de aquí al 30 de noviembre. La invitación, obviamente, pues para que todos ustedes dentro de sus empresas, dentro de sus procesos de nómina, de gestión humana y demás, empiecen a hacer esas correcciones, empiecen a hacer esas validaciones dentro de la base de datos del SENA, empecemos a verificar que efectivamente las personas que yo tengo por allá marcadas con subtipo de cotizante 3 y 4, pues de verdad puedan tener ese subtipo de cotizante y que de pronto el 1 de diciembre no nos vayamos a llevar una amarga sorpresa cuando intentemos subir la planilla de seguridad social de noviembre. Quiero ser puntual en esto y es que la planilla de seguridad social, ¿sí? Que se va a empezar a hacer con estas validaciones, no es la de diciembre que pago en enero, es la de diciembre, es la de noviembre que pago en diciembre, ¿sí? Es decir, a partir del 1 de enero se habilitan las validaciones, pero el periodo que van a validar es el periodo de noviembre. Espero que en eso pues todos estemos claros, que no tengamos ninguna inquietud. Creo que hay dos cuestiones más en el chat. Bueno, por acá nos dan las gracias. Y por acá nos dice John Jairo Arestedo. Buenas tardes. ¿Podrían otra vez, por favor, explicar el procedimiento con aquellos empleados que están con edad próxima a pensión? Bueno, claro que sí. Te decía como tal, espérame, voy a devolverme a esa diapositiva, está acá. Te decía que no solamente basta con que el trabajador me lo manifieste, sino que lo certifique el fondo de pensiones. Porque es que pasa, muchas veces malinterpretamos la norma y simplemente decimos, no, es que yo creo que yo ya tengo los requisitos cumplidos para pensión, entonces no voy a aportar más a pensión, ¿sí? Importantísimo esto porque lo primero que yo tendría que hacer es solicitarle al trabajador que me traiga un certificado del fondo de pensiones donde indique que él ya puede tener esa condición. Y lo segundo, porque pues de pronto eso puede que llegue a ser muy demorado, pero hay algo que sí puedo hacer yo y es validar la fecha de nacimiento del trabajador real, porque eso no es por aproximaciones, sino es por días y horas, ¿sí? Es decir, yo tengo que validar hace cuántos años nació, hace cuántos meses, hace cuántas semanas y hace cuántos días. Por ejemplo, si un trabajador que esté próximo a cumplir 57 años, una trabajadora, por ejemplo, o 50 mejor, una trabajadora que esté próxima a cumplir 50 años, me dice, es que yo los cumplo el 2 de diciembre. Yo ya prácticamente tengo 50 años, o yo los cumplo mañana. Entonces, por favor, no ya deje de aportarme a pensión. Pues no es tan fácil, ¿sí? Primero tiene que cumplir la edad, ¿sí? Que como les decía, los tipos de cotizante 3 tienen que ser hombres que estén entre los 55 y los 62 años y mujeres que estén entre los 50 y 57. Si te llega una persona con 49 años y 6 meses de vida a pedirte que por favor te ponga la de subtipo de cotizante 3, pues no se puede, ¿sí? Sencillamente no se puede. Entonces, eso para que lo tengan supremamente claro. Al igual que el subtipo de cotizante 4, si una trabajadora llega con los 56 años, 11 meses y 10 días, ¿sí? Y te dice, no, es que yo prácticamente ya tengo los 57 años, ya dejé de hacer aportes a pensión, pues no se puede. Tiene que primero cumplir la edad y luego se solicitar al fondo de pensiones que le certifique que ya puede dejar de aportar. ¿Listo? Entonces, obviamente, paso número 1, pues depende del trabajador, porque esa certificación solamente se la puede dar al trabajador, pero el paso número 2 es mi validación como empresa y es cotejar la fecha de nacimiento real contra la fecha que el trabajador está solicitando que se debe hacer los aportes. ¿Listo? Entonces espero que pues, la duda te haya quedado supremamente clara, John. Creo que no hay más preguntas en el chat, entonces aprovecho para invitarlos a todos a que estén supremamente pendientes de nuestras redes sociales,
vamos a estar subiendo contenido ahí de pronto reforzando un poquitico más a partes de esta charla. Pueden revisar nuestro canal de YouTube. Vamos a compartir no solamente esta charla, sino todas las charlas que hemos hecho a través del año. Están ahí compartidas. La pueden entrar a validar las veces que necesiten. Y pues obviamente, si se les presenta alguna inquietud con algo que les esté pasando dentro de la pila, si de pronto no saben cómo hacer la validación del CN y demás, y de pronto el material que está en esta capacitación no es suficiente, pues obviamente se pueden comunicar con nosotros. ¿Listo? Entonces, yo, Jairo, como te decía, esta capacitación tal cual está quedando grabada y va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Entonces, a todos, muchísimas gracias. Nuevamente, la invitación a que visiten nuestra página web. Estamos ahí subiendo la información de las charlas que vienen. La próxima semana hay una charla muy interesante con dos de nuestras abogadas. Así que, pues, esperamos verlos ahí a todos. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos y que descansen. Hasta luego.